A ver, pensemos en cada célula de nuestro cuerpo. Cada una está rodeada por una frontera, pero no una frontera cualquiera. Es una barrera increíblemente dinámica, la membrana celular. Y no es un simple muro. Es más bien un guardián súper inteligente que controla de verdad absolutamente todo lo que entra y lo que sale. Mantener ese equilibrio tan delicado es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, para entender bien cómo funciona este guardián, vamos a ir paso a paso. ¿Les parece? Primero, vamos a ver de qué está hecha la membrana. Luego nos meteremos con el transporte pasivo, que es el que no gasta energía. Después, el transporte activo, que sí necesita pagar para pasar. Analizaremos la velocidad de estos transportes, por qué tienen un límite. Veremos cómo la célula le hace para mover paquetes enormes y al final, qué pasa cuando alguno de estos sistemas tan perfectos falla. ¡Listo! Arranquemos por lo básico, por la estructura y la función de la propia membrana. Ok, lo que estamos viendo es el famoso modelo de mosaico fluido. Suena complicado, pero la idea es bastante simple. El componente principal es una doble capa de unas moléculas llamadas fosfolípidos. Cada una tiene una cabeza que ama el agua, o sea, hidrofílica, y un par de colas que la odian, hidrofóbicas. Por eso se ordenan así, solitas, las cabezas mirando hacia el agua de adentro y de afuera de la célula, y las colas escondidas en el medio, creando un centro aceitoso. Y justo ese centro aceitoso, ese es el truco de su selectividad. Las sustancias que se llevan bien con la grasa, las lipofílicas, como el oxígeno, el dióxido de carbono o las hormonas esteroideas, pueden disolverse en ese núcleo y cruzar como si nada. Pero las que aman el agua, las hidrofílicas, como los iones o la glucosa, son repelidas. Para ellas, pasar sin una puerta o un ayudante especial, que casi siempre son proteínas, es simplemente imposible. Y bueno, con esa idea en mente, ya podemos empezar a clasificar todos los mecanismos de transporte. Como vemos en este esquema, hay dos grandes familias. Por un lado, el transporte no vesicular, para mover cositas pequeñas, como moléculas e iones. Y por otro, el transporte vesicular, para los paquetes grandes. Y dentro del no vesicular, la gran pregunta es, ¿se gasta energía o no? Y eso nos da el transporte pasivo y el activo. Perfecto. Metámonos de lleno en el transporte pasivo. Piensen en esto como deslizarse por un tobogán de agua. No se necesita hacer ningún esfuerzo, ¿verdad? La gravedad hace todo el trabajo. Aquí es igual. El movimiento ocurre a favor de la corriente. De donde hay más a donde hay menos. Y la célula no gasta ni una gota de su energía metabólica. Y la forma más básica de este transporte sin esfuerzo es la difusión simple. Aquí las moléculas literalmente se deslizan a través de la bicapa lipídica por su propia cuenta. Es como un fantasma que atraviesa una pared, tal cual. No necesita puerta, no necesita ayuda, solo el impulso natural de moverse de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. ¿Y quiénes son estas moléculas con pase VIP? Bueno, principalmente las que son chiquitas y se llevan bien con la grasa. Los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono son el ejemplo clásico, vitales para que respiremos. También las hormonas esteroideas, que viajan así para entrar a las células y dar sus órdenes. Y claro, las vitaminas liposolubles, que son esenciales para un montón de procesos metabólicos. Ojo, que esta difusión no siempre va a la misma velocidad. Hay reglas, y esas reglas se conocen como la ley de Fick. Básicamente, lo que nos dice es que factores como más calor o una diferencia de concentración más grande, ¡pum!, aceleran el proceso. En cambio, si las partículas son más grandes o la membrana es más gruesa, pues claro, el viaje se vuelve más lento. Es un equilibrio de factores que define qué tan rápido ocurre el tráfico. Bueno, hasta ahora todo ha sido cuesta abajo, sin esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando la célula necesita mover algo cuesta arriba? O sea, en contra de su tendencia natural. Ahí es donde entra el transporte activo, y aquí sí que hay que pagar un precio en forma de energía. Y para pagar por este esfuerzo, la célula tiene dos métodos. El transporte activo primario es el más directo. Usa ATP, la moneda energética de la célula, para impulsar una bomba. Pero el secundario es más astuto. Es como un oportunista. Aprovecha la energía que ya se gastó antes para crear un gradiente, por ejemplo de sodio, y usa esa fuerza para colar a otra molécula en contra de su propio gradiente. Y si hablamos de transporte activo primario, hay un rey indiscutible, la bomba de sodio-potasio. Miren cómo funciona este ciclo. Por cada molécula de ATP que quema, ¡pum!, saca 3 iones de sodio y mete 2 de potasio.
Este intercambio desigual crea un gradiente electroquímico que es fundamental. No es solo mover iones, es la batería que alimenta los impulsos nerviosos, la contracción de los músculos y muchísimo del transporte secundario del cuerpo. Ok, ahora hablemos de un concepto súper importante que diferencia los transportes que usan proteínas de los que no: la velocidad. Resulta que tienen un límite. Y aquí viene la pregunta del millón. Si en la difusión simple, mientras más sustancia hay, más rápido va sin parar, ¿por qué en los transportes que usan proteínas esto no es así? ¿Qué es lo que los frena? Este gráfico lo explica todo de una manera súper visual. La línea azul, la difusión simple, es una recta que sube y sube, parece no tener fin. Más sustancia, más velocidad. Pero miren la línea roja, la del transporte con proteínas. Empieza subiendo muy rápido, pero de repente se aplana. Llega a una meseta y de ahí no pasa, por más que le agreguemos y le agreguemos sustancia. A esa meseta, a ese límite de velocidad, le llamamos Vmax, o transporte máximo. Y la razón es súper lógica. Hay un número limitado de proteínas transportadoras en la membrana. Imaginen que son las cajas de un supermercado. Si todas las cajas están ocupadas, no importa cuánta gente haya en la fila, la velocidad a la que la gente paga es la misma. El sistema está saturado. Entonces, para que quede súper claro el contraste, difusión simple, no usa proteínas, no se satura y su velocidad es una línea recta que sube y sube. En cambio, la difusión facilitada sí o sí necesita una proteína. Si se satura, alcanzando esa Vmax, su velocidad es una curva que se aplana y además es muy específica, como una llave para una sola cerradura. Bien, ya vimos cómo se mueven las moléculas pequeñas. Pero, ¿y si la célula necesita importar o exportar algo gigante? Pensemos en una proteína entera, o hasta una bacteria. Claramente eso no cabe por un canal o un transportador. Para estos paquetes de gran tamaño, la célula tiene su propio servicio de mensajería, el transporte vesicular. La estrategia es genial. Se envuelve la carga en una burbuja de membrana que llamamos vesícula. Si la célula está atrayendo algo del exterior, el proceso se llama endocitosis. Si está enviando algo hacia afuera, es exocitosis. Y la endocitosis tiene sus especialidades. Si la célula come algo grande, como un desecho celular, eso es fagocitosis. Si bebe líquido con lo que esté disuelto ahí, es pinocitosis. Y para ser más selectiva, usa la endocitosis mediada por receptor, para capturar solo lo que le interesa. A ver, para que quede claro, endocitosis es traer cosas para adentro. Dentro de eso, fagocitosis es para comer sólidos grandes y pinocitosis para beber líquidos. Por otro lado, la exocitosis es para sacar cosas. Es el mecanismo de exportación. La vesícula viaja hasta la membrana, se fusiona con ella y listo, libera su contenido al exterior. Y ahora, para terminar, vamos a conectar toda esta fisiología con la vida real. Porque entender cómo funcionan estos transportadores no es solo teoría. Es clave para entender nuestra salud y también la enfermedad. Miren, la idea central es esta. El equilibrio de la célula es increíblemente delicado. Mantener las concentraciones correctas de cada sustancia es tan importante que un mínimo error, una sola proteína de transporte que falle, puede causar un desastre en todo el organismo. Pensemos en ejemplos concretos. La fibrosis quística es una enfermedad devastadora causada por la falla de un solo tipo de canal, un canal para el ion cloruro. Ese pequeño fallo altera todos los fluidos del cuerpo de forma gravísima. O pensemos en la diabetes. Ahí, problemas con los transportadores de glucosa impiden que las células obtengan su energía y el azúcar se acumula peligrosamente en la sangre. Son fallos moleculares con consecuencias gigantescas. Y esto nos lleva a una reflexión final, que es fascinante. Si un fallo en el transporte puede causar una enfermedad, ¿no podríamos usar ese mismo conocimiento para curarla? Y la respuesta es sí. De hecho, una gran parte de la farmacología moderna se dedica a diseñar medicamentos que son como hackers de estos sistemas. Se meten con estos canales, bombas y transportadores para corregir su función y devolverle el equilibrio al cuerpo.